Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:04 de la mañana, como suele suceder en las dinastías o en las que tienen la pretensión de solo por el apellido o por su descendencia manejar la política de manejar una agrupación política y manejar la política de un país, pues, y cuando estos van acumulando poder, pero sobre todo cuando lo van perdiendo y van diluyendo aquello que terminó siendo la gran posibilidad de expresar un cambio frente a un pasado tormentoso que todavía hasta ahora se expresa en su accionar, pues están en la lona, pues empiezan a confrontar entre ellos mismos y a entre ellos mismos autodestruirse. Y eso, la verdad, en un país como el nuestro, donde el fujimorismo, como digo, no ha hecho los cambios que debería haber pensado, para no solo no estar asociado a esas prácticas nefastas de los 90, sino para por lo menos tener una visión y una idea de qué país nos quiere ofrecer en términos de, si llegan al poder, avanzar en algunos cambios, pues ha terminado perdiendo esa extraordinaria oportunidad que en algún momento tuvieron. Quienes están jugando hace bastante tiempo en el ámbito del sistema democrático, pues fueron muy condescendientes con una agrupación política que tenía mucho que responder, bajo la idea de que pueden ya en la convivencia democrática aprender de sus modos, aprender de sus formas y sobre todo aprender de sus valores. Pero ellos no solo, porque no tienen la capacidad ni menos el interés, no han avanzado nada en esa tarea y son exactamente los mismos que en el año 90, bajo probablemente modalidades y el uso de tecnología distinta, pues actuaban de una manera arbitraria día a día con todo lo que eso significó para esos años tan viles y crueles y tan nefastos para la propia política que hoy todavía vivimos, por cierto, sus consecuencias. Pues bueno, ese fujimorismo hoy día se está autodestruyendo. ¿Por qué? Porque finalmente, ya yo lo he dicho en varias oportunidades, el hecho de que sus principales dirigentes estén más tiempo en la discusión judicial que en la discusión política ya los pone en una situación poco ventajosa o desventajosa, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, su capacidad en el Congreso de la República, que ya no ha logrado uniformizar criterios y menos tener, digamos, una sola voz o a actuar monolíticamente con el objetivo que tenía al comienzo de golpear al gobierno, empieza a mostrar unas fisuras que me parece ya son irreversibles. Hay algunos que empiezan a salirse, hay otros que empiezan a conversar con el gobierno central, con el ejecutivo, para ver una manera de afinar una estrategia que permita mantener algo de legitimidad en las regiones por las cuales han sido elegidos. Nadie quiere asumir el liderazgo de un partido que está en desgracia. Algunos representantes y figuras importantes del fujimorismo que tienen relevancia por los cargos que ostentan dentro del Parlamento empiezan a distanciarse, como Daniel Salaverry, y en fin, otros oportunistas quieren ya de una vez por todas empezar a mirar otro horizonte, a ver si eso les da vigencia para poder tener un futuro político algo mejor del que tendrían junto a Keiko Fujimori. Entonces, en esas circunstancias, ayer ha sucedido un hecho que es particularmente interesante, porque ya no solo las disputas se dan en el ámbito cerrado o privado, y donde entre ellos han venido hace tiempo discrepando de una manera, la verdad, bastante intensa, sino que ahora cada vez se muestran más ante la gente en esta forma beligerante de entre ellos mismos ya establecer esta relación. Ayer, mientras el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, amigo de Joaquín Ramírez, que viene del APRA, esos dos elementos no son poca cosa en términos de lo que él es también. Tampoco creamos y pontifiquemos, santifiquemos de que es una persona radical o sustantivamente distinta. Es lo que es. Simplemente que ahora me parece no le conviene por momentos estar tan asociado a algunas de las acciones tan prepotentes que en los últimos días el fujimorismo ha experimentado en el Parlamento. Pero en fin, él estaba dirigiendo la mesa del Congreso, la mesa directiva, planteó la votación frente a un acuerdo que habían tomado la Junta de Portavoces para desclasificar el informe de la Comisión Lavallato, un informe que
digamos, no necesita uno leerlo para rápidamente imaginar qué cosa es lo que contiene. De hecho, ya hoy día algunos diarios que han tenido acceso al mismo lo han podido revisar y no nos equivocamos. Esa comisión ha servido para una sola cosa, para alabar a Keiko Fujimori y a Alan García en la, diría yo, peregrina idea de que con eso van a lavar en algo esa imagen bastante contaminada de dos personajes que hoy día están catalogados en una intensa competencia entre los políticos más corruptos del Perú de estos tiempos. Ya nada lava lo que la gente tiene como idea en su comportamiento y en la manera como en los últimos tiempos han venido desarrollando acciones justamente para la impunidad. Entonces, Keiko Fujimori y Alan García han sido salvados por esta comisión. Lo voy a comentar en un ratito, pero lo que quería decirles es que en el ámbito de esa desclasificación el presidente llevó a la discusión el acuerdo de la Junta de Portavoces y la señora Rosa Bartra, ¿no es cierto?, que presidió esta comisión en el Congreso de la República por encargo directo de Keiko Fujimori, pues se opuso, dijo que no podía ser de la manera como el presidente del Congreso estaba planteándolo, que ese no es el acuerdo que se ha tomado en la Junta de Portavoces, que no se puede desclasificar porque eso va a significar que los documentos puedan distribuirse de uno y otro lado y eso puede darle ventaja a los corruptos que van a tratar de ahí buscar algún elemento para cuestionar el fondo de lo que ellos han investigado. Y entonces Salaverry agarró y le dijo: mire, señora, grite usted si quiere toda la mañana, porque aquí no le vamos a hacer caso, vamos a respetar lo que ha declarado la Junta de Portavoces. Y por supuesto esto generó no solo los conocidos memes en relación a esto que está pasando en el fujimorismo, sino la algarabía de muchos ciudadanos y ciudadanas que dijeron que bueno que ahora el fujimorismo se esté destruyendo porque finalmente ese va a terminar siendo la causa de la debacle de una agrupación política que no ha sabido aprovechar una oportunidad magnífica que tenía para mostrarse desde un carácter y una perspectiva democrática. Pero muy poco tiempo después, frente al malestar de Salaverry, a la molestia y a la gritonería de la señora Rosa Bartra, que suele, digamos, tratar, no diré de ser cauta en sus decires, porque finalmente a veces es muy, diría yo, avesada en sus afirmaciones, pero trata de hacerlo con un tonito que nos haga suponer o que nos engañe de que tiene diferencia de alguna manera con las prácticas de los 90. Pero yo creo que usa la misma, digamos, tiene las mismas intenciones y convicciones, pero trata de disfrazarla de una manera un poco más modosita, un poco más suavecita, pero es muy dura. Pero ayer estaba desaforada, gritaba que no puede ser, está loco, dijo Salaverry, y Salaverry se mantuvo en sus tres, hasta que el entusiasmo duró muy poco sobre la confrontación, cuando la señora Luz Salgado, asidua visitante de servicio de inteligencia en la época que Vladimiro Montesinos manejaba junto con Fujimori el poder a su antojo, donde Luz Salgado daba muchas ideas de cómo manejar las instituciones y cómo hacer para que en ese momento la oposición al Fujimorato no pudiera, desde la trinchera democrática, avanzar en la recuperación de lo que ellos habían totalitariamente cooptado, ¿no es cierto? Esa señora llegó al hemiciclo, le jaló las orejas a Daniel Salaverry, lo sacó de la mesa directiva y el otro señor, la verdad, digamos, hasta gráficamente eso era muy patético, porque lo llevó casi a las orejas, lo sacó de la dirección del debate, lo llevó atrás, ¿no es cierto?, la parte posterior del Congreso, y cuando regresó Salaverry, regresó ofuscado y dijo: me tienen hasta la coronilla, esto sí, pero al final le atracó todo lo que Luz Salgado, ¿no es cierto?, le dijo en ese interín. ¿A qué lo ha sometido? ¿Qué él ha dicho? ¿Qué hizo cambiar de opinión para que después tanto la señora Rosa Bartra y el señor Salaverry salgan y digan que este es un incidente democrático y que finalmente esto no significa nada más grave? Pues realmente ha tenido algo que hacer la señora Salgado, que nos están siguiendo en la televisión y a través de las redes lo están viendo. Miren ustedes, ahí está Daniel Salaverry, estaba sentado, ¿no es cierto?, estaba muy mortificado. Me tienen harto, me tienen hasta acá, dice, me tienen harto, dice Salaverry. Pero sin embargo, eso fue después de que Luz Salgado lo sometiera a disciplina. Después expresa su malestar frente a la oportunista Jenny Vilcatoma,
pero finalmente opta por hacer lo que inicialmente le había pedido y pide disculpas a Rosa Bartra, y Rosa Bartra hace lo propio con Daniel Salaverry. Entonces es patético ver esta escena. A mí me parece extraordinario. A mí me parece que quienes hemos estado en una orilla distinta del fujimorismo durante todo este tiempo, no como dicen por odio, porque somos odiadores profesionales y que no le aceptamos al fujimorismo su arraigo popular, pues bueno, el tiempo nos ha dado la razón, no tiene ningún arraigo popular, son lo mismo de los 90, tienen los mismos modales, las mismas acciones y persiguen los mismos objetivos. Entonces, a mí me parece extraordinario que el propio fujimorismo esté construyendo su propia tumba, es decir, se estén autodestruyendo. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo uno ve esto y digamos qué cosa es lo que puede finalmente pasar con esta agrupación. No tienen representación política en la base, donde se decía que un 30% era irreductible. No lo es. La última elección da cuenta de que no han sacado ni 3% a nivel nacional, y su candidato en Lima Metropolitana terminando haciendo el ridículo, la verdad. Su representación en el Congreso está como el choclo desgranándose, se están cayendo ya. Todos están yendo, hay gente que está negociando, hay gente que ya le ha perdido, no le tiene lealtad ni a Keiko Fujimori ni a ese fujimorismo. Algunos están hablando con el presidente de la República, otros como Lourdes Acosta, tengo la impresión, están también anunciando su salida, porque ayer salió a pedir disculpas por lo que hablaban en el chat La Botica y dijo que se sienten avergonzados, que ya no van a tener otro chat, que eso no puede ser, que tienen que hacer una autocrítica. Y ya cuando esas cosas están pasando es porque dentro de poco vamos a ver que gente empieza a salirse para buscar otro rumbo y para buscar otra agrupación política que los pueda acoger, seguramente pensando más adelante en algunas otras ubicaciones. Eso es lo que está pasando con el fujimorismo. La señora Luz Salgado debe dejar a su casa a Salaverry en esta comparta, pero lo que es inocultable es que en realidad están muy golpeados. Pero ¿qué tanto le importaba a la señora Rosa Bartra que se desclasifique o no este tema? Ella quería, por ejemplo, que todas las copias que se le entreguen a los congresistas tengan el sello de cada congresista, para que si esto se filtra a los medios de comunicación se sepa quién lo ha filtrado. O sea, como en cuartel, ¿no es cierto? Evitar que cualquier congresista, hablando con la prensa, le cuente pues los hallazgos de una comisión que además ha sido pagada por todos nosotros y que no ha servido para absolutamente nada en términos de la lucha contra la impunidad que la mayoría de ciudadanos queremos que, o quisiéramos que se impulse. Al contrario, hemos destinado mucha plata para que la señora Rosa Bartra termine limpiando a Alan García y a Keiko Fujimori. Ese es el verdadero, ha sido el verdadero objetivo de esta comisión, y ayer se ha podido claramente demostrar. La República lo dice de esta manera y me parece que es correcto. Ni Alan ni Keiko acusados en Lavallato tras 2 años de investigación de la comisión Bartra. Este era el objetivo, sin duda. Lo que querían era limpiar a Alan García y a Keiko, como si eso sirviese para algo. No sirve para nada. Los puede limpiar la señora Bartra, puede hacer una operación de lavado, planchado y pintura, ¿no es cierto? Echarle cera, sacarle brillo, hacer lo que le da la gana. Pero hoy día, para los peruanos, mayoritariamente, Keiko Fujimori es la política más corrupta y le ha ganado a Alan García, que sí, en estos términos y en estas lides es un competidor mundialista, ¿no es cierto? Ese llega al mundial sin clasificatorias, ¿no es cierto? Entonces, este es el verdadero objetivo. Yo creo que quien lo dice mejor es el diario Perú 21, el día de hoy, de la siguiente manera: Comisión Lavacara. Y aquí pone a 4 personajes que no han sido ni siquiera, ¿no es cierto?, mencionados en actos que pueden dar cuenta de algún hecho de corrupción. Alan García, que hoy día está mirando desde el balcón todo lo que le pasa a los otros, pero yo me imagino que dentro de poco va a estar en apuros judiciales. El señor Luis Nava, que es secretario de Alan García. Para todos los que conocen su historia, es un anexo de Alan García, es una extensión de Alan García, es un pedacito más de Alan García. Está Keiko Fujimori y está el señor José Klimper, que ojalá
ahora que el fujimorismo está arrepentido y que está golpeándose el pecho, queriendo que el presidente de la República dialogue con ellos, acepte lo que le han dicho algunos parlamentarios, que no basta de palabras sino de hechos concretos, y que saquen a este señor de presidente del Banco Central de Reserva, porque es inaceptable y es vergonzoso. Yo me siento avergonzado como peruano de tener a alguien como presidente del Banco Central de Reserva que haya dado $210.000 a una radio para que hicieran publicidad a favor de Keiko Fujimori, es decir, para que, contratando publicidad, no digo ilegalmente, pagando para que hicieran publicidad y propaganda política en efectivo en una operación que más bien él, como miembro del Banco Central de Reserva, debería tratar de evitar, justamente. Entonces no hay mención a estos personajes. ¿Y cuál es el argumento con Keiko Fujimori para no mencionarla? Dicen que ella no era funcionaria pública y por lo tanto no se le puede imputar nada. Pero sin embargo, hay algunas personas que no eran funcionarios públicos que aparecen, sí, sindicadas de haber cometido algunos delitos y delitos graves. Por ejemplo, Nadine Heredia no era funcionaria pública. Entonces, ¿por qué sí la comisión plantea que la puedan investigar, denunciar y acusar por algunos delitos? Por ejemplo, la señora Rocío Calderón tampoco era funcionaria pública, era amiga de Nadine Heredia, la mamá de Nadine Heredia. Es decir, no han querido incorporar a Keiko Fujimori. Además, Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, en esos tiempos era congresista y por lo tanto tenía la obligación de saber, ¿no es cierto?, que algunas de las cosas que a su alrededor estaban pasando y de que ella pudo tener algún nivel de participación podían haber sido ilegales. Pero no lo han hecho así por una sencilla razón, porque esa comisión se hizo en la idea siguiente, que lo que querían era centrar la lucha contra la corrupción en Toledo, Humala, Nadine, Kuczynski, Villarán y parar ahí. Esa era la pretensión. Pero sin embargo, perdiendo el control del manejo del Ministerio Público, del sistema de justicia, y sin tener la posibilidad de evitar que en Brasil los procesos avanzaran y que la empresa Odebrecht empezara a hablar en el tono que habló y con los detalles que habló, pues han terminado ellos siendo mostrados como lo que realmente son, personas que pueden haber estado involucradas en actos de corrupción que hoy día están siendo sometidos a investigaciones. Es decir, el hecho de que el escenario haya cambiado los ha puesto nerviosos, y si eso se le suma que el presidente ha decidido gobernar y ha empezado a focalizar en el mal comportamiento de estos políticos y ha tenido el respaldo de la población para que junto con él puedan sancionarlos, pues el fujimorismo ha empezado en una picada, en una caída que ya nadie ha podido a estas alturas parar. Y entonces lo que inicialmente era parte de la estrategia de decir desde el Congreso que estas dos personas están casi en la condición de beatos y que deberíamos santificar prontamente, pues ha terminado haciendo el ridículo, porque ¿quién le cree a Rosa Bartra y a esta comisión que Alan García y Keiko Fujimori no tienen nada que ver con estas cosas? Díganme ustedes que están muy interesados en la política, que discuten y hablan de estas cosas todo el tiempo y que muy amablemente comentan en nuestras redes. Pónganme ustedes, solamente pongan, ¿le creo o no le creo a Keiko Fujimori y Alan García o a la comisión Bartra en esta afirmación de que Keiko y Alan García no tienen nada que ver con actos de corrupción? Solamente pongan, ¿le creo o no le creo? Y nosotros vamos a contabilizar y le vamos a dar a conocer a ver cuánto de esto que la señora Bartra ha pretendido que se haga un sentido común, ¿no es cierto? Es decir, que todos creamos que ellos están limpios de polvo y paja en este tema, ha calado en la población. Vamos a pedirles ese favor para poder efectivamente saber si es que les ha resultado esto que claramente era parte de una estrategia y si no de una coartada. Y caídos en desgracia, ya casi en la lona, sin posibilidades, creo yo, de en el corto plazo puedan levantar su imagen, han pedido los fujimoristas a través de Miki Torres, que, ¿no es cierto?, está cumpliendo el papel penoso de querer dar a entender de que los fujimoristas han cambiado. Han escrito al presidente de la República una carta que se condice, por cierto, con lo que Keiko Fujimori había anunciado ya hace un par de días, este lanzamiento del reencuentro y el diálogo para priorizar una agenda de consenso y empezar a trabajar por el país. Y me parece muy bien que
del ámbito democrático, en el Congreso de la República, donde se instala no solo el partido de gobierno y el gobierno mismo, sino otras agrupaciones, se les haya pedido algunas acciones muy concretas que puedan finalmente hacer, por lo menos mínimamente imaginar de que realmente han cambiado. Y hay 2 o 3 cosas muy concretas que creo es importante ellos puedan hacer. Que dejen de brindar a Chávarri, por ejemplo, me parece una condición. A ver, que decidan discutir las acusaciones que hay sobre Chávarri y que decidan sacarlo de ese cargo. Si lo hacen, yo creo que es un elemento importante para poder avanzar en ese diálogo que hoy día están pidiendo. En segundo lugar, que saquen a Klimper del Banco Central de Reserva. A mí me parece ese pedido totalmente legítimo. Yo hubiese esperado que el fujimorismo, ya estando en la situación que está, debió pedirle inmediatamente, después de que se conociera esto, que diera un paso al costado, como hizo el presidente o el jefe de la SUNAT, que cuando empezó a ser investigado, porque ha dado $20.000 a la campaña que hizo Fujimori en el 2011, porque él fue parte de su plan de gobierno, y cuando le ha preguntado de dónde sacó los $20.000, él dijo de algunas actividades proselitistas, o sea, no sé cómo decir, a ver, ¿cómo te explico que la plata me llegó de un momento a otro y me dijeron que la ponga esta cuenta? Más o menos, como está pasando con varios personajes que en distintas zonas del país están hoy día cuestionados legalmente por ese accionar, que claramente fue parte de una estrategia de ocultamiento de fondos que llegaban de manera ilegal. Y renunció el jefe de la SUNAT. Entonces, los 2 personajes que el fujimorismo levantaba como técnicos en organismos que son, por supuesto, gozan de una buena reputación, ¿no es cierto? El señor Julio Velarde, por ejemplo, debería salir a pronunciarse por este tema. Se sentirá cómodo al tener a alguien como Klimper al costado, con los antecedentes recientes de, primero, estar imputado por tratar de perjudicar una investigación en torno a un caso de lavado de activos como el de Joaquín Ramírez, y en segundo lugar, investigado por probable lavado de activos, porque si no está en esa situación lo va a estar dentro de poco, porque va a tener que ir a explicar cómo así tenía $210.000 para llevarle en efectivo a darle a un directivo de una radio aquí en Lima, además con el claro interés de que no apareciera eso formalmente, porque si no lo hubiera hecho de una manera distinta. El señor Velarde estará contento de tener a alguien al lado, debería hacer un pronunciamiento, y el fujimorismo debería, por cierto, sacarlo ya de este cargo. Ahora, otra cosa que quería mencionar también tiene que ver con que ayer el fiscal José Domingo Pérez ha vuelto a hablar de los testigos que están siendo amenazados y del intento de querer torcerle los testimonios que han dado en colaboración con esta investigación que él viene sacando adelante ya hace algún tiempo sobre Fuerza 2011, lo que hoy día es Fuerza Popular. Entonces han pasado varias cosas el día de ayer, y en un ratito voy a reseñar también otro hecho que me parece que es bien importante, y tiene que ver con lo que ayer también se ha discutido. Carlitos, ayer se ha discutido en la Sala Penal Nacional, en una sala distinta, el pedido de recusación de los magistrados que le dieron la razón a Keiko Fujimori, digamos, trayéndose abajo la sentencia que hiciera o la resolución que dictara el señor Richard Concepción Carguancho, ¿no es cierto? Esta es una sala que estuvo presidida por el señor Salguanay, que es un personaje muy ligero, que es un personaje muy, diría yo, claramente con una intencionalidad de perjudicar la imagen de Concepción Carguancho, y que aprovechó los 15 minutos de televisión que le dieron para tratar de hacerse famoso y ponerse de lado de aquellos que, sin duda, yo creo, si las cosas van como deberían ir de manera correcta, van a dentro de poco estar en una situación judicial mucho más complicada. Estoy hablando de Keiko Fujimori y compañía. Pues entonces el Ministerio Público, y con razón, pues planteó en la propia Sala Penal Nacional que esos jueces no volvieran a tratar ese caso, porque tenían una apreciación pues muy particular, casi a tono de las interpretaciones auténticas que se daban en los años 90. Pero no solo eso, sino que han incorporado un elemento que yo quiero desarrollar y que IDL Reporteros ha difundido hace unos pocos días, y tiene que ver con una de las juezas que era parte de ese tribunal. Es decir, el señor Sarwanay, ¿no es cierto?, presidía esa comisión, o esa sala,
que revisó la sentencia de Richard Concepción Carhuancho y se la trajo abajo, y los fujimoristas saludaron y aplaudieron y vitorearon y dijeron que era magnífica esta sala, cuando yo creo que ha sido muy ligera. Ha habido cosas en las que tenían razón, pero ha tenido un ánimo de, por supuesto, ridiculizar para con eso tratar de legitimar la acción de alguien como Richard Concepción Carhuancho, que a uno le puede gustar o no, pero es predecible en términos de la manera como hace justicia, y el fujimorismo saludó y aplaudió en más de una oportunidad cuando sus opositores políticos fueron sancionados severamente por este magistrado. Que dicho sea de paso, ayer que estuvimos en el evento, Carlitos no pudo ir ayer, pero ayer, Carlitos, te cuento, hubo, no sabes cómo aplaudieron a Concepción Carhuancho y a José Domingo Pérez. Se han convertido en dos personajes. La gente ayer decía, tenemos que defender a esos fiscales, a esos jueces, para evitar que la impunidad campee, y eso me parece que es muy importante, un escenario donde efectivamente van a querer traerse abajo su trabajo, y me parece que en esa línea esta sala presidida por el señor Salguanay pues ha caminado, ¿no es cierto? Pero ahora hay la posibilidad de que ellos se han recusado, pero una de las juezas que aparece en ese tribunal que favoreció a Keiko Fujimori se llama Jessica León y Arango, y voy a contarles lo que dice. Y de la Reportero, son las 7:28 de la mañana de allá, Carlito, 2 minutitos y acabo con esto. Jessica León y Arango, estoy leyendo lo que dice, y de la Reportero, dice: jueza de la sala que anuló la detención de Keiko Fujimori, trabajó en el pasado, escuchen ustedes, como adjunta del fiscal que archivó el caso de interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori a la oposición en esos años. Años después, León, es decir, Jessica León y Arango, favoreció con su voto a César Hinojosa Pariachi cuando laboraba en la Corte del Callao. Y en la Corte del Callao, como ustedes saben, no estaban los mejores, sino estaban los mejores amigos. Entonces la señora León era parte de ese grupo que apoyó a Hinojosa Pariachi en el Callao. Pero bueno, León y Arango comenzó su carrera en la magistratura en el año 95 como fiscal adjunta provincial, en la época en el que, por supuesto, Blanca Nélida Colán era la mandamás del Ministerio Público. Y ya sabemos cuál era el objetivo, ya sabemos finalmente lo que hizo cuando estuvo a cargo de esta institución tan importante. Blindó absolutamente a todos los corruptos y salió de más de una oportunidad a defender inclusive al propio Vladimiro Montesinos. Y ojo, el señor Chávarri, que hoy día es fiscal de la Nación, fue un personaje muy cercano a Blanca Nélida Colán también, y por eso seguramente que cada vez se está apareciendo más en su accionar y en su alianza con el fujimorismo en, por supuesto, tratar de hacerle los mandados y los pedidos que esta agrupación requiere del Ministerio Público en un momento de apremio judicial como el que están viviendo. Pero esta señora León y Arango comenzó en el 95, ya les comenté, fue fiscal adjunta provincial de Lima. En el año 97, Contrapunto, que era un programa de televisión que existía en lo que era Canal 2 o Frecuencia Latina, hoy se llama Latina, reveló la existencia, dice de reporteros, de casi 200 conversaciones telefónicas a distintos personajes públicos. La entonces presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, Blanca Nélida Colán, ex jefa del señor Gonzalo Chávarri, y que era una apañadora total, yo aseguro que si hubiéramos descubierto que Blanca Nélida Colán tapaba tan bien como tapaba en ese momento, miren, Galese nunca hubiera podido ser arquero de la selección, hubiera puesto a ella y íbamos al mundial, a todos los mundiales desde esa época. Ya, Blanca Nélida Colán. Entonces, Blanca Nélida Colán nombró a Víctor Salvatierra Valdivia como fiscal ad hoc para investigar el chuponeo en esa época, en la época de Fujimori. 3 días después, Blanca Nélida Colán nombró a Jessica León, es decir, a esa jueza que ha salvado a Keiko Fujimori hace poquito, como adjunta de Salvatierra, quien era conocido en el Ministerio Público, escuchen ustedes esto, como el fiscal Echatierra, ya que era usual que no encontrara responsabilidad en los casos que le asigna. Es decir, era ad hoc para que simule que investiga, pero para que finalmente favorezca al régimen corrupto de Fujimori y Montesinos. Entre los personajes chuponeados, solamente para que tengan una idea, está Javier Pérez de Cuellar, César Hildebrand, Javier Lourdes Flores Nano, Ángel Páez, Alberto Andrade, otros. Luego de años, dice la investigación de León y Salvatierra, León es la jueza que salvó a Keiko Fujimori hace poquito, dice que incluyeron visitas
previamente notificadas al SIN, y esto era, busquen ustedes en el YouTube, vistosas inspecciones en los techos y postes. Hay una fotografía acá cuando este salvatierra, que estaba puesto ahí para apañar todo, subía a los postes para ver si había chuponeo. Era realmente muy anecdótico. La fiscal Juana Mesa Peña, sin embargo, reabrió esta investigación luego de la caída del Fujimorato, y en el año 2001, después de investigar durante solo 5 meses, denunció a 21 personas por haber participado en esta operación de espionaje dirigida por Vladimiro Montesinos. Un mes después, en julio de 2001, el órgano de control interno de la Fiscalía Suprema suspendió a Víctor Hugo Salvatierra Valdivia y otros 4 fiscales por haber archivado irregularmente estas investigaciones. Montesinos fue sentenciado a 6 años de prisión, entre otros por este delito. Un segundo probable vínculo con el fujimorismo viene de familia. Esta señora Jessica León, que favoreció a Keiko Fujimori en la decisión junto con el anecdótico señor Salguanay. ¿Qué cosa? Dice, el segundo probable vínculo, dice, en el fujimorismo de su familia. El papá de Jessica León, se llama Juan León Gamarra, presidió el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, máxima instancia a nivel nacional, en procesos tributarios y aduaneros entre marzo de 1999 hasta abril del 2000, época en que este era, sin duda, manejado por Vladimiro Montesinos. Dice, Juan Guillén, ex contralor personal de Montesinos, contador personal de Montesinos, reveló ante la Comisión Investigadora de Delitos Económicos, Financieros y del Congreso que llegó a formar parte del tribunal gracias a la recomendación de León Gamarra ante el entonces ministro de Economía Víctor Huiguay y de los tractores chinos. Así fue como Guillén fue nombrado titular de la quinta sala en abril del 2099 hasta inicio del 2001. Durante esta época el tribunal fue clave en la red de corrupción de Montesinos y Fujimori. Eso fue el papá. Ella apañó el chuponeo. El papá era del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía cuando lo manejaba Montesinos. Y otro dato para que ustedes sepan, el ministro era Huiguay, que ya sabemos quién es, por supuesto. Pero eso no es todo. Dice, como ayer hoy, dice, el 15 de agosto pasado, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao se reunió para discutir las repercusiones del reportaje publicado por Diario Reporteros y Cuarto Poder sobre cómo César Inostroza tomó el control de la Corte del Callao. León y Arango, la jueza que ayudó a Keiko Fujimori junto con Salguanay, participó de esa reunión debido a que esa jueza es de dicha Corte desde el 2013. Dice, durante la sesión, León admitió que con sus votos favoreció a la red de corrupción de Ríos e Inostroza, pero negó formar parte de ella. Dice, yo asumo mi responsabilidad de los votos que emití en sus debidas oportunidades. Obviamente yo me siento arrepentida de haberlo hecho en su momento, pero eso también no implica particularmente yo que sea parte de esa red, dijo la señora León, que favoreció a Keiko Fujimori con una dejando sin efecto lo que Richard Concepción Carvalho había dicho en torno a su detención, a la detención preliminar de Keiko Fujimori. Y después, ya no tengo tiempo para hacerlo, lo voy a hacer más tarde, en las elecciones en la Corte Superior del Callao, también para que los hermanitos tuvieran la hegemonía que decía Ríos debían tener, la señora la movieron de un lado a otro para que fuera a votar. Al final no fue, como no fueron varios, porque se pusieron de acuerdo para que no hubiera quórum, porque les iba a ganar la oposición a Ríos, y por lo tanto ella ahí también contribuyó a que los hermanitos pudieran predominar en esta corte corrupta. Esa es la señora Jessica León, que le dio la razón a Keiko Fujimori. El Ministerio Público hace bien en hacerle notar a esta nueva sala, que preside la doctora Inés Vía Bonilla, que es una mujer extraordinaria, y ojalá tuviéramos 3 o 4 o 5 así en distintos cortes del país, y el Poder Judicial sería realmente distinto. Va a tener que definir junto con su sala si, entre otras cosas, la actuación de esta señora está o no reñida con un tremendo conflicto de intereses. Estuvo tan vinculada a estas cosas, a los hermanitos de los Cuello Blancos del Puerto, y en su momento a Blancanelia Colán y al Fujimontesinismos, que a mí me parece que no solo no debería estar llevando este caso, sino debió haberse tomado una decisión para que no siga en el Poder Judicial. Pero en fin, esa decisión no la tomamos nosotros. 7:36 de la mañana. Voy a ir a una pausa, Carlito. Regreso un instante, luego hacemos rápidamente nuestra red con por las regiones, y luego vamos a tener, y les voy a contar en un ratito, ya las entrevistas que hemos preparado para el día de hoy. Después de la pausa viene Jorge Meléndez, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, a hablar sobre lo que está sucediendo. Y regresando también le vamos a poner un audio del abogado Abanto Verástegui, que es un personaje, la verdad, de antología, cuando intenta justificar ayer en la audiencia el chat de la señora Aramayo, cuando habla de solos hemos terminado blindando y nosotros. Hagamos una pausa, regresamos un instante.
hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.